Maus, un cómic hecho entre 1980 y 1991. Nos cuenta lo que vivió un judío llamado Vladek Spilgeman, superviviente del Holocausto, a través de las páginas del cómic hecho por su propio hijo, Art Spilgeman. Paralelamente, también nos cuenta la situación de los personajes en la actualidad, es decir, la vida del propio superviviente y del autor al momento de hacer el cómic. Y bueno, sin más que agregar, empecemos. Y la cosa iba así. Vladek tenía un pequeño trabajo como vendedor de telas. Era un tipo bastante guapo y que poseía bastantes habilidades. Él hablaba varios idiomas, además de gran facilidad para tratar con las personas. Y, como se verá a lo largo del cómic, es un sujeto con bastante suerte. La cosa es que este señor va y se encuentra con su prima, la cual le dice que tenía una amiga la cual era bastante recachona y que podría ser un buen partido para él. Entonces van, se lo presentan. Básicamente es ahí donde se encuentra por primera vez con la que vendría siendo en un futuro la madre de nuestro querido autor. La señorita la prima de Vladek, empieza a hablar con Anja acerca de si era un buen partido o no para ella y qué le parecía al respecto. Entonces empiezan a hablar en inglés en el tema y, sin conocerlo, Vladek ya también dominaba el mismo idioma. Entonces, al terminar la charla y al despedirse de la prima, este va y le cuenta que puede hablar inglés. Resulta que empiezan a hablar y que aparentemente se empiezan a llevar bien. Por lo tanto, empiezan una relación. Más a futuro, Anja va y le presenta a él ante sus padres, que lo ven con muy buena cara, entonces deciden aceptarlo como futuro yerno. Llega el punto en el que comienza la Segunda Guerra Mundial. Y es ahí donde nuestros queridos protagonistas deciden de quedarse en donde estaban, en Polonia, ya que por ahí les parecía que era lo suficientemente seguro como para poder quedarse. La Segunda Guerra Mundial se fue extendiendo y extendiendo hasta llegar al punto en el que habían llegado los nazis a llevárselos a toda la familia judía que se encontraba ahí resguardada. Y se los llevaron a un lugar donde había dos filas. Una era para los que se iban al buen lugar y otra era para los que se iban directamente al campo de concentración. Entonces, por medio de unos jugarretes ahí de que Vladek se conocía a unas personas, logra conseguir que ellos que estén del buen lado. Y es así como se mantienen unos pocos días más en el gueto hasta que finalmente son descubiertos por la Gestapo y se los llevan a una de estas mansiones que había para retener a los judíos hasta que se supiera más o menos bien a dónde podrían ir. De cualquier forma, tanto Vladek como Anja logran salir de ahí por medio de sobornar a los guardias que traían la comida. Y que a su vez intentó también traer consigo a sus suegros, pero la cosa no fue tan fácil, ya que el loco le dijo que como ya estaban viejos y esto y lo otro no iban a pasar tan fácil. Aún así les dio el pago, pero el tipo no cumplió su parte y dejó básicamente que los padres de Anja los llevaran a la Gestapo. Es así como, continuando más adelante con la historia, la Gestapo estaba continuamente buscando a ver si había algún judío que estaba recluido en una de las casas. Tanto Vladek como Anja se resguardaban en un principio en la casa de esta señora, ya que ella les dijo que por medio del pago los podía resguardar ahí mientras su esposo no estuviera en casa, que este venía de muy vez en cuando a esta debido a su trabajo, pero que cuando este viniese ellos debían de resguardarse en el sótano de la misma para que él no los descubriera. Aún con estas les era muy difícil estar de por sí cuando el esposo no estaba, ya que constantemente a la señora la estaban hostigando los vecinos. De cualquier forma ellos se mantenían más o menos bien viviendo ahí. Vladek continuaba haciendo sus negocios y trayendo lo que fuera necesario para el hogar. Llega el punto en el que el esposo había venido del trabajo y se viene a quedar ahí por unos 10 días. Es ahí cuando tanto Vladek como Anja deben de irse a vivir al sótano de la casa. Y recibían comida pocas veces al día, debido a que la señora esta no quería que su esposo se enterara. Es así como pasaban la mayor parte del tiempo en el sótano, rodeados de ratas, oscuridad y humedad. Hasta el propio esposo dice de manera sarcástica: oye, ¿por qué vas tantas veces al sótano? ¿No estarás resguardando algunos judíos ahí, verdad? No, querido, por favor, ¿cómo crees? Y viendo que la situación se estaba poniendo cada vez peor, Vladek decidió de ir a hablar con uno de sus conocidos para ver si podían ir a otro lugar seguro y más estable. Pero antes de eso, nos encontramos con que había otra familia judía que se encontraba resguardada en el basurero del vecindario. Es ahí como se nos cuenta que ellos vivían en un espacio que estaba recluido a pocos metros, como en una burbuja de aire, y que cada tanto les traían comida. Estos le preguntan a nuestro querido Vladek y Anja si se querían quedarse ahí con ellos, pero Vladek piensa que no iba a ser una buena idea, ya que ese lugar podía ser descubierto muy fácilmente. Bueno, sobrevivieron a básicamente toda la guerra simplemente estando ahí en ese basural. Entonces, ahora vos tenés que Vladek y Anja se encuentran hablando con los otros judíos que tenían pensado ir a cruzar la frontera de Polonia para llegar a otro lugar en el que ellos pensaban que iba a ser aún más seguro para poder estar. ¡Error! Entonces deciden hablar con unos polacos que se encontraban ahí, que eran los que estaban manejando todo este tema del viaje con el tren. Y a los polacos le dicen que, oigan, ustedes se van a ir a meter allá o no, cuál hacen, boludo. Y los tipos estos, los judíos, le dicen que no estaban seguros y entonces empiezan a hablar en idioma de judío o no sé qué historia para que estos no lo puedan entender. Y es así como se hacen un plan en el que dicen que el sobrino se iba a meter al viaje y iba a llegar al otro lado. Y que si no sucedía nada malo, les iban a mandar una carta para decirles que ellos también podían ir. La cosa es que pasan los días
días y Vladek recibe la carta de esa del sobrino del otro judío que le dice que está todo bien, que llegó lo más sano y salvo y que pueden ir. Entonces Vladek agarra las maletas y se va con Anja a tomar el tren, aunque esta no tenía muchas ganas de irse, al igual que la señora polaca, que consideraban que el viaje aún así, con la carta que le habían enviado y todo, no era muy seguro, pero bueno, Vladek siguió con lo suyo. Llegaron a la estación de tren junto con el otro judío, y cuando se disponían a subir, fueron atrapados por la Gestapo que los llevaron a uno de nuestros campos de concentración, en donde se encuentran casualmente con el sobrino que les había comentado que había sido atrapado por la Gestapo y que había sido obligado por estos a escribir la carta para que se la mandara a ellos y de esa forma poder atraparlos, ya que resulta que los señores estos polacos que estaban planeando mandar a los judíos para el otro lado sabían hablar yiddish, por lo cual conocían el plan y gracias a ello hicieron toda esta artimaña. De cualquier forma, estos polacos se los terminó llevando el karma y los terminaron mandando a los campos estos de concentración. Entonces, continuando ahora, resulta que nos encontramos con que Vladek, Anja y bueno, los otros dos se encontraban en el campo de concentración, Auschwitz, y que además fueron separados por género. Paralelamente a esto, nos encontramos con la que viene siendo la historia que está sucediendo en el presente. Tenemos la relación de nuestro querido Art con Vladek, en el cual se puede notar un gran contraste con su yo de la guerra, ya que mientras el de la guerra era una persona de lo más sociable, que poseía una gran cantidad de capacidades y habilidades para poder salir adelante, así como una gran habilidad para poder tratar con el resto de personas, ahora era un señor que se irritaba fácilmente, que además padecía de muchas enfermedades como lo puede ser un ojo de cristal, tenía diabetes, tenía problemas del corazón, le era muy difícil tratar con las personas sin poder irritarlas. Por otro lado, tenemos la relación que tiene con su actual esposa, la cual se llama Mala, que en un principio se nos pone como que fuera la mala, pero que después, a medida que va avanzando, vos te puedes dar cuenta que sinceramente el que causa la mayor parte de los problemas es Vladek, con una personalidad tan minuciosa y psicótica que hace que estén todos irritados a su alrededor. Volviendo a lo que viene siendo el panorama de la Segunda Guerra Mundial, resulta que Vladek había llegado al campo de concentración que se encontraba en Auschwitz. Y es ahí donde es puesto con otro montón de judíos para hacer trabajos forzados y, bueno, esperar a mandarlos a los campos de concentración. Entonces, en uno de esos días que se encontraban trabajando, son mandados para adentro y son dirigidos por un capo que era polaco. Era como el típico sargento que trataba mal a todos los subordinados que tenía a cargo. Entonces le dijo a los judíos que el que supiera inglés que levantara la mano, que les iba a tomar un examen. Algunos pocos levantaron la mano, fueron a acompañar al polaco que les tomó el examen. Y al terminar volvieron. Entonces ahora el polaco fue y preguntó quién sabe hablar inglés y además polaco. En vistas de que ahora a los que se había llevado el capo polaco estaban bien, Vladek levantó la mano junto a otros pocos y fueron llevados a donde se encontraba el polaco para tomar el examen. Vladek, como ya había explicado anteriormente, dominaba con creces el idioma inglés, además como otra cantidad de idiomas. El capo polaco notó esto y decidió preguntarle cómo era que él sabía tanto inglés. Y Vladek le dijo que bueno, básicamente él era profesor de inglés anteriormente y tenía el sueño de irse a América. Y es ahí cuando el capo polaco decidió tomarlo a él como su maestro. Quería alguien que le enseñara inglés para que por si aquellas cosas de la vida, los que llegaran a ganar la guerra serían los aliados, bueno, estos son una cantidad de gringos eterna que habla inglés, entonces a él le iba a servir hablar inglés. Entonces la cosa seguía con que básicamente nuestro querido Vladek ahora pasaba a enseñarle al capo polaco inglés y que además recibía un mejor trato por parte de este. Es ahí cuando el capo polaco decidió ir a las bodegas donde tenían guardadas todo el resto de ropa que se almacenaba para los prisioneros judíos y darle un uniforme nuevo que se ajustara más a las medidas de Vladek, porque no te conté. Resulta que al llegar ahí a todos los prisioneros se los desvestía y se les daba unos nuevos uniformes, los cuales eran tirados así nomás a las prisas. Entonces vos agarrabas el que podías y ya está. Y si te agarrabas uno que era muy chiquito o otro muy grande, te la jodías y te la bancabas porque no tenías de otra. Es así como en ese lugar vos podías ver a gente que apenas y le entraba la ropa o directamente no podía ponérsela de lo pequeño que le quedaba. La mejor idea que había era ir y cambiar la ropa con otros presos que estuvieran dispuestos a intercambiar. Aunque había unos que no tenían tanta suerte como este señor de acá, que era un allegado de Vladek, el cual le había tocado un pantalón enorme que necesitaba un cinturón y no encontraba ninguno por ningún lado. O bien se agarraba los pantalones o bien agarraba la comida que tenía con la otra mano. Además de un zapato mucho más grande que el otro. Es así como en vistas de que su compañero tenía tan mala suerte con la ropa, le preguntó al capo polaco si este le podía ayudar para que le diera
tuviera otro uniforme y de esa forma ayudar a su compañero. Y el capo polaco le dijo: vos estás loco, boludo, apenas que te puedo traer acá y vos querés que te ayude otro negro más, no, te doy una cachetada. Pero medio que Vladek lo logró convencer, entonces logró conseguir esta ropa y llevársela a su compañero, que ahora sí podía vestirse de una manera un poco más decente. Avanzando un poco más con la historia, resulta que Vladek ahora enseñaba inglés al polaco, recibía un mejor trato y estaba ahí con mucha más paz. Cada tanto venían los nazis estos a llevarse unos cuantos prisioneros para los campos de concentración, y es así como el capo polaco le decía cuándo iba a hacer esto a Vladek y dónde debía de meterse para que no llegaran a tomarlo a él. Hasta que un día llegó la noticia de que se iban a tomar una tal cantidad de prisioneros que era superior a lo que tenía el capo polaco. Por lo tanto, también se iban a llevar a Vladek sin importar en qué lugar de la habitación se metiese. Es por eso que decidió llevarlo a donde él se encontraba para que se escondiese ahí. Y el capo polaco, en vistas de que no podía retener más a nuestro querido Vladek, le preguntó qué otra habilidad tenía aparte de la de los idiomas. Es así como este le dijo que podía trabajar tanto de carpintero como herrero, aunque nunca había trabajado realmente como en eso en específico, pero que podía aprender fácilmente. Y el capo polaco, en vistas de que esto podría ser de utilidad en el lugar, decide llevarlo donde se encontraba el herrero del lugar, el cual era un comunista. Y que el comunista este, al conocer la procedencia de Vladek, pues básicamente no le agradaba, porque decía que era un capitalista, explotador de trabajadores, ya que Vladek tenía una fábrica de telas que ahí era donde explotaba a sus trabajadores. Por lo tanto, ya había empezado con mal pie la relación que iba a tener con el señor herrero. Aún así, continuó con su trabajo. Y no lo hacía demasiado bien, por lo menos no al principio, ya que nunca había trabajado realmente como un herrero. El capo herrero comunista, al ver esto, dijo que nunca trabajaste en tu vida, vos zarandero asqueroso, ¿qué haces acá? No, sí, pero yo puedo aprender rápido, sí, dale. Siendo que era medio complicada la relación, Vladek vio como no podía continuar mucho más tiempo en ese lugar. De cualquier forma, mientras seguía estando ahí, debía de tratar de complacer lo más posible al señor herrero. Entonces, un poco más adelante, uno de los que se encontraba ahí trabajando también como herrero le dice a Vladek que este no se debía de preocupar, debido a que a Gidel solo le bastaba con darle un poco de comida para dejarlo contento. Y Vladek se pone a pensar: ¿de dónde carajo crees que yo me vaya a conseguir comida acá en medio de la prisión esta con los nazis? Mire, señor, es que a ver, si te das cuenta, el lugar está lleno de trabajadores polacos que realmente no son prisioneros, y que si vos te acercás y hablas con uno de ellos, les das cosas como algún reloj que te haya quedado por ahí o lo que sea, se las puedes cambiar por algo de comida. Entonces, más adelante, Vladek se encuentra con uno de estos loquitos que trabajaban en la lavandería, que ya lo conocía de antes de la guerra. Como era un buen compañero de él, pues le da algunas ropas para que él pueda hacer contrabando con esto. Y de esa forma va consiguiendo algo de comida y se le da dando al comunista. Entonces, más adelante, continuando con la historia, nos encontramos con que un grupo de alemanes viene a la herrería a llevarse un par de herreros para Birkenau, que era el campamento principal, debido a que hacían falta ahí. Entonces Vladek va y le pide al señor comunista que si lo puede dejar ir, y el señor comunista dice: sí, andate, total no vuelvas más, ya me tenés recalzado. Entonces Vladek fue a Birkenau y ahí es donde se pudo contactar con Anja, pero el problema fue básicamente que uno de la Gestapo que se encontraba ahí vio como Vladek estaba hablando con Anja, entonces dijo: no, chau, al carajo, boludo, ahora te agarro y te doy azotes por todo un día, a ver si aprendés. Tal fue la paliza que le dio que tuvo que quedarse unos cuantos días en el hospital, y al momento de recuperarse vuelve a la herrería del señor comunista, en donde le entrega una manzana, y el comunista le dice: una manzana, ¿es acaso esto un mal negocio si no el capitalistas? Continuando un poco más adelante con la historia, nos encontramos con que la Gestapo se había llevado el zapatero del lugar, entonces Vladek fue a pedir para que le dieran ese trabajo. Y el capo le dice: si vos sos tan bueno, sí, bueno, pues arreglame esta bota a ver si podés. Y la cosa que Vladek al fin y al cabo sí podía arreglar, y es así como consiguió un nuevo trabajo como zapatero. Y continuando pasaron los días ahí mientras Vladek seguía ahorrando y ahorrando para que pusieran a Anja cerca de donde él se encontraba trabajando. Es así como al fin y al cabo lo logra. Entonces, cuando se encontraba solo, va y le vuelve a tirar un paquete. Pero la cagada es que, mientras él se encontraba solo, del lado de las mujeres, la capa polaca, que era la que estaba vigilando a Anja, vio que ella estaba recibiendo un paquete. Entonces, decide de perseguirla. Anja fue y se escondió en una de las camas de donde se encontraban los dormitorios. Y la capa polaca fue revisando cama por cama hasta que realmente se aburrió, porque la verdad era como cientos de camas que había en el lugar. Entonces, hizo que todas las prisioneras se pararan afuera para ver quién carajos era la que había recibido el paquete, pero debido a que todas estaban más o menos demacradas por las situaciones en las que se encontraban, no tenía ni puta idea de quién era la culpable. Entonces dijo que quien supiera que fuera, que la tire para adelante y que la rajo. Pero como todas ahí eran más o menos buena gente, no la tiraron para adelante. La cagada fue que con la capa polaca quería que todos sufrieran, dijo: al carajo, si no me la tiran yo los hago sufrir a todos, y pim pum pan, hizo que todas las locas estas saltaran, corrieran y se cansaran hasta no poder más. Entonces, en vistas de lo que había ocurrido, Vladek decidió de no mandarle más paquetes a Anja, y de igual forma tampoco le iba a ser posible debido a que el taller
taller donde él trabajaba iba a cerrar. Entonces comienza la peor etapa que él ha tenido en Auschwitz, el trabajo negro, en donde, dicho por el propio Vladek, lo que tenían que hacer básicamente era mover montañas. Acarreaban piedras todo el día, desde lo que viene siendo unas especies de lomadas o elevaciones, para moverlas a donde se encontraban los valles y de esa forma hacer el terreno un poco más llano. Continúa de esta manera haciendo trabajo negro hasta que los soviéticos empiezan a acercarse al campamento de Auschwitz. Por lo tanto, los alemanes consideran que sería buena idea el llevarse todo lo que viene siendo la maquinaria de los hornos y de las cámaras de gas para no dejar ningún rastro. Y para eso necesitan de todos los herreros que tengan a disposición para mandarlos a trabajar allí. Por eso es que Vladek empieza a trabajar ahí como un herrero. También habla con uno de los que ya estaba ahí desde hace un tiempo, que le cuenta lo que viene siendo como el funcionamiento del lugar. Entran las personas a las cámaras de gas y duran entre 3 y 30 minutos en que ellas terminen por morir, dependiendo de la cantidad de gas que decidan de ponerle. Y al momento de las puertas abrirse, los alemanes arrastran a los cadáveres con los que vienen siendo unos rastrillos o unos picos. Ven que la gran mayoría de las personas tienen los dedos rotos de intentar rasgar las paredes para poder escapar. Y la otra gran mayoría está toda apilada en la puerta al tratar de salir por esta. Los ancianos y los niños se encontraban en la parte más baja de toda la pila de cadáveres. Presentaban los cráneos destrozados por el peso de los de arriba. También se nos cuenta que una vez acabado el proceso de las cámaras de gas, se llegaba a todos los cadáveres o los cuerpos restantes a lo que vienen siendo los hornos para incinerarlos, los cuales tenían una capacidad de 2 a 3 personas. Pero viendo que la situación se estaba poniendo más complicada debido a que llegaban cada vez más y más presos al lugar, los alemanes decidieron mandar a cavar lo que viene siendo como una especie de tumbas gigantes que tenían más o menos el tamaño de una piscina municipal, y ahí es donde colocaban a los cadáveres y los prendían fuego. Pero llegó el punto en el que los presos eran de tal magnitud que no daban ni siquiera tal abasto las cámaras de gas, y es así como decidían de tirar tanto a vivos como muertos por igual a esos pozos, tirarles gasolina y incinerarlos a todos juntos. Continuando un poco más adelante con la historia, los soviéticos estaban aún más cerca del lugar, entonces los alemanes tienen planeado salir de ahí. Por tanto, uno de los judíos que se encontraba trabajando en la oficina le dice a Vladek: oye, los alemanes están por irse y nos quieren llevar a todos, ¿vos te querés esconder con nosotros? Pues vale, sí, dale, vamos. Entonces es ahí como entre él y otras 7 personas se recuerdan en una habitación donde no iba a ser usada por los alemanes, y ahí es donde esperan a que todos se terminen de ir de Auschwitz. Pero llega otro tipo más que viene trabajando de la oficina que les dice que tienen que escapar rápido porque los alemanes pusieron bombas en todo el lugar y tienen planeado hacer volar todos por el carajo. Y entonces deciden irse y acompañar a todos los demás prisioneros. Y la cosa fue que al final nunca explotó, pero bueno, ellos no podían arriesgarse de cualquier manera. Entonces se encontraban caminando en el viaje desde Auschwitz hasta la frontera y llegar a Alemania, y algunos trataban de escapar, eran disparados. Los que no daban más y caían al piso por tanto caminar eran disparados o eran pisados por los propios prisioneros que seguían adelante. Y fue así como siguieron caminando y caminando hasta que llegaron al siguiente campamento, el cual era más pequeño y el cual tenía prisioneros de varios lugares además de Auschwitz. En este mismo campamento no había cámara de gas. En medio del disturbio y el caos, los alemanes le dicen que tomen a 20 de estos judíos para que vengan a traer uno de los tanques esos con sopa. Es así como Vladek queda seleccionado y rápidamente se agarra a uno que estaba tan fuerte como él para que lo ayudara a traer el balde, ya que se necesitaban de 2 personas. Y es ahí como con el PAUA van y traen los tanques de sopa, y al ellos hacerlo de una buena manera, debido a que todavía se encontraban fuertes, no como la gran mayoría, reciben una ración extra de sopa. Bien ahí. A la mañana siguiente de que se encontraban en ese campamento, parten de vuelta en tren. Y ahora, todos amontonados, se meten en este tren de ganado, en donde Vladek aprovecha y usa una de las mantas que tenía de quién sabe cuándo, y la cuelga en uno de estos ganchos que se usa para colgar al ganado. Entonces se queda ahí y, para suerte de él, está cerca de una ventana donde agarra la nieve que se encontraba sobre el techo del tren y la usa para alimentarse. Y bueno, los que no tenían tanta suerte, como la gran mayoría, se quedaban así todos parados, y el que no podía más del cansancio se sentaba, pero como no había ningún espacio, los demás que estaban ahí lo pisaban. Algunos de los que se caían al piso tenían cuchillos y lo usaban para cortar las piernas a los demás. Pero bueno, cualquier cosa que tuvieras la comías porque no había más. Es ahí como Vladek va y le intercambia un poco de nieve por azúcar a otro loco que tenía ahí, que estaba medio cerca de él. Con el azúcar y con la nieve fue resistiendo todo el viaje. Entonces el tren paró y se quedó ahí por una semana hasta que por fin los abrieron. Lo de la Gestapo le dijeron que saquen a todos los cadáveres. De todos los que habían subido a ese vagón, que era un total de 200 personas, solo quedaron 25 vivas, de entre ellas Vladek. Y ahora sí, vuelven a alimentarse y suben al tren de vuelta y vuelven a andar. Entonces otra vez vuelven a parar y ahora se encuentran con la Cruz Roja, que los reabastece con café y con otras raciones de pan. Entonces ellos comen y otra vez de vuelta para el tren.
Y a mitad del camino se enteran de que se dirigen a Dachau, en donde, al llegar, es donde comienzan los problemas de Vladek, ya que ahí no había otra cosa para hacer más que esperar a la muerte directamente. O sea, las personas estaban sentadas en lo que viene siendo grandes pajonales, encerradas en unas especies de cobertizo, y lo que había en los pajonales eran piojos, que eran los que transmitían la enfermedad del tifus. Por lo tanto, la gran mayoría que se encontraba en ese lugar moría de tifus al no haber una vacuna, o por lo menos al no administrarla. Además, para poder recibir la ración diaria de sopa, debías de mostrar tu camiseta y mostrar que esta no tuviera los bichitos. Era tan difícil conseguir alimento en ese lugar que si alguien por accidente te golpeaba o hacía que se te volcara el alimento, vos podías ir y agarrarte a piñas con él hasta que hubiera sangre de por medio. Es bastante salvaje la situación. Y los días pasan y pasan hasta que llega al campamento un francés, el cual no tenía tan mala situación debido a que, al no ser un judío, le permitían recibir paquetes de tanto de la Cruz Roja o de sus familiares o lo que fuera. Y es así como el francés, al hacer eso, un francés no tener idea de hablar el idioma yiddish, no podía comunicarse muy bien con los demás. Hasta que llegó Vladek, el cual sabía hablar varios idiomas y habla inglés. Por lo cual el francés hablaba también un poco de inglés y pueden entablar una conversación y de esa forma más o menos hacerse unos buenos compañeros. Entonces el francés, en vistas de que ahora tiene alguien para hablar, decide darle algo en agradecimiento y le entrega un poco de chocolate. Y ahora Vladek, con este chocolate y con su ración diaria de pan, en vez de comérselo, va y habla con un tipo y le pide para intercambiar su camisa por tanto el chocolate y el pan. Y es así como con la camisa nueva va, la lava y la presenta entre los locos estos que les dan la comida. Por lo tanto, los de la Gestapo esta, al ver que Vladek tenía una camisa que estaba libre de bichos, le dan comida, y así es como logra obtener ración diaria de sopa sin problema. También le dice el truco al francés que hace lo mismo y recibe también su ración diaria de sopa. Entonces el tiempo pasa y pasa y la cosa no se veía muy bien para Vladek debido a que había contraído tifus y no le quedaba más que esperar que la muerte, hasta que llegó la salvación. Eran los soviéticos que decían que querían intercambiar prisioneros de guerra alemanes por judíos enfermos. Es así como Vladek, con lo poco que había ahorrado de pan, le pide a dos de los que se encontraban ahí, dos judíos, que lo lleven hasta el tren y se embarcan en él rumbo al intercambio en la frontera. Se encontraban en el tren y habían recibido lo que viene siendo equipamiento de la Cruz Roja, que tenía chocolate y bizcochos. La gran mayoría de lo que se encontraba ahí directamente se comió todo lo que tenía en ese momento, pero Vladek, en vistas de que podría necesitarlo para más tarde, lo guardó. Y gracias a eso se quedó toda la noche despierto para que nadie se lo robara, que por cierto, intentaron robárselo de igual manera pero no pudieron. Entonces, al fin, llegan hasta un punto en el que el tren se detiene y tienen que continuar a pie. Pim pum pam, llegan hasta otro tren, en donde vuelven a subir, pero ahora les dicen que ellos van a ir al cambio con la frontera con los estadounidenses. En ese mismo tren que acaban de entrar no había ningún nazi. Entonces, pim pum pam, fueron viajando y el tren se detuvo. Supuestamente el viaje iba a durar 1 hora, pero la verdad solo duró media hora. Y entonces como que los locos, en vistas de que no había ningún nazi alrededor, decidieron bajar y, bueno, seguir su camino básicamente. Aunque la verdad absolutamente ninguno de los que se encontraba ahí tenía mucha idea de a dónde ir. Entonces pim pum pam, vuelve a aparecer la Gestapo, que los recaptura a todos nuevamente y se los mete en otro tren y los lleva a lo que viene siendo un lago. Ahí entonces bajan y quedan esperándose ahí a la orilla de un lago sin saber muy bien qué está pasando. Es así como Vladek se encuentra con uno de sus compañeros, Shibek. Entonces viene un tipo ahí con un chisme de que los van a fusilar a todos a lo que viene siendo llegada la noche. Entonces todos con bajas esperanzas quedan ahí a esperar su muerte. Menos un viejito que tenía como unos 50 años que aprovecha y dice: no, al carajo, mira si yo me voy a quedar acá a morir. Y dice: pim pum pam, que explote la juventud vieja, pa 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 pa. Y los locos nunca pudieron alcanzarlo. Y el viejito ese que tenía 50 años logra sobrevivir gracias a que se fue nadando. De cualquier forma, Vladek dice que si no queda de otra y empezaban a disparar, lo mejor sería quedarse cerca del lago y tirarse a nadar como última opción. Pero no fue necesario, ya que cerca del amanecer, los locos descubren que habían abandonado todos los de la Gestapo y solo quedaban las armas. Porque al parecer la pareja del general le contaba que abandonara todo, que ya no daba para más y que la guerra ya estaba finalizada. Entonces pim pum pam, cada quien su camino. Vladek se va con su amigo Shibek para, no sé muy bien dónde, ya que ninguno sabía para dónde ir. Y vuelven a ser atrapados por la Gestapo. Entonces ahora, en vez de ser las 200 o 250 personas que eran en un principio, son solo 40 que están encerrados en un cobertizo. Y es ahí donde pasan la noche. Escuchan ruidos, explosiones, disparos, de todo lo que te puedas imaginar en las montañas que se encontraban cerca del lugar.
pero de igual forma logran llegar al amanecer bastante bien. Y es ahí cuando miran y no había ningún soldado o guardia que estuviera resguardando el cobertizo. Por lo tanto, todos deciden de tomar su camino nuevamente. Y ahora sí, tratan de buscar refugio lo más rápido posible para que no los vuelvan a parar. Entonces van y se encuentran con un granjero alemán y les preguntan a este si les puede ayudar a esconderse. Y el granjero le dice, nah, yo no me quiero meter en temas de la guerra. Pero como que estos le terminan de suplicar y entonces el granjero accede y les dice, bueno, se pueden meter en un pozo que hay por allá, pero no hagan ruido, che, ¿vale? Entonces, más adelante, en ese mismo día, aparece una patrulla con dos alemanes que les estaban preguntando indicaciones al granjero. Y el granjero le dice, che, sí, es por allá, pero antes de que se vayan, hay dos judíos. No, déjate joder, la guerra terminó, vieja. Entonces, pim pum pam, los alemanes estos que estaban en el jeep se van al carajo. Y medio que indignados, tanto Vladek como Shivek se van del lugar. Tratan de buscar un lugar lo más rápido posible para que no les vuelva a ocurrir otro contratiempo y encuentran un granero que aparentemente estaba abandonado. Entonces se meten ahí y deciden de esperar toda la noche a ver qué pasaba. En pim pum pam se escuchan explosiones y ruidos por doquier. Pasan la noche ahí y viendo que ya era más o menos seguro salir, decide por lo menos Vladek bajar y buscarse bien algo para comer. Entonces es así como sale del granero y se dirige a la casa que estaba continua a y es donde encuentra tanto leche como huevos. Entonces llama a Shivek y ambos empiezan a llenarse de todo lo que pueden de comida. De todo lo que se le habían mofado les había dado indigestión. Entonces pim pum pam, por fin llegan los estadounidenses a rescatarlos. Y en vistas de que Vladek podía hablar inglés, no hubo problema en las relaciones que tenían con estos. Los americanos dejaron que ellos se quedaran en el cobertizo para poder resguardarse, mientras que ellos lo que hacían era trabajar como limpiadores, el aseo de la casa básicamente. Y es allí donde se mantienen unos cuantos días hasta que aparece una señora alemana que era la dueña de la granja esta. Y dice que tanto Shivek como Vladek eran tremendos ladrones porque se habían morfado la leche, los huevos, las gallinas. Y estaban usando la ropa de su esposo. De cualquier manera tuvieron que devolverle la ropa porque bueno, no les pertenecía. Pero aún así lograron estar bastante bien. Y así continuamos hasta que por fin vuelven a encontrarse con Anja. Y todos felices. Se van a vivir a Estados Unidos y el resto es historia. Por otro lado, lo que no estaba nada bien era el actual presente, en el que Vladek, debido a la mala situación que tenía tanto del corazón como la diabetes, se encontraba internado hablando con Art. Y es así como entre recuerdos y sollozos nos despedimos de este gran hombre. Maus es una gran obra que nos narra lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, pero más específicamente lo que era la vida de un judío en esas condiciones. Con la adición de que te muestra el contraste que hay entre la vida que tuvo Vladek mientras estaba en la guerra y la vida que tiene ahora. Te la caracteriza como es, te la muestra tanto en sus virtudes como en sus defectos. Y hace que generes una gran empatía por él, la verdad. Y bueno, sin más que agregar, me despido. Nos vemos en otro video. ¡Chao, chao!